Muy buenos días. Comenzamos Prohibido Olvidar por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata, con Pablo Aceto y quien habla, Gloria Álvarez. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Ya en una semana que podríamos decir ya empieza a ser medio otoñal, ¿no? Ya las Sí, sí, mañanas sí, ya un están poquito fresca, fresquitas. sí, sí. Lo que no está nada fresco y ganando calor es la política, especialmente la economía. La política siempre se la arregla para más o menos zafar, pero la, La- las situaciones que se vienen dando hace que el deterioro, en un invierno, te digo, había que incluso habíamos hecho unos cálculos sobre datos oficiales que había dado en su momento las distintas reparticiones sobre lo que era el aumento de servicio. sí, Parece que viene peor la cosa. sí. ¿Después nos Est- contás? Están hablando de un 300%. Vamos a hablar un poco sobre ese tema. Sí, la situación económica, el deterioro, como vos decís, Pablo, que parece ser ignorado por el presidente, porque no habla de la situación económica y cómo la están pasando la mayoría de los argentinos. Ignorado por el presidente y también por la oposición. Vamos a decir la verdad. ¿Cuántos legisladores tiene Milei? Sin embargo, las cosas avanzan. Sí, es verdad. Hay que decir las cosas como son, ¿no? Hay, eh, uno me preguntó, sí, creo que en las redes me preguntó, ¿hasta cuánto sigue Milei? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo sigue Milei con Sí, esto? Y sí. va a seguir hasta que termine todo el trabajo sucio que no quieren hacer los demás. Esto es claro. Muy bien, Pablo. Bueno, mientras preparamos la columna de Alberto Cortés, que hoy se llama El Circo de Milei, vamos a contar un poquito las noticias que trataremos de desarrollar. Perdón. Silencio en Casa Rosada ante la catástrofe climática de Corrientes. Con un operativo policial, el gobierno cerró Telam. Petición en defensa de los hoteles de Chapadmalal y Embalse Río Tercero. La columna de Pablo Aceto se llama ¿La depresión es un hecho? Muy bien, Pablo, si tenemos preparada la columna de Cortés, la escuchamos. El discurso con que los presidentes abren anualmente las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación fue esperado con particular interés este 1 de marzo por el contexto en que tuvo lugar. El gobierno fracasó en lograr la aprobación en primer intento de su proyecto de ley ómnibus en la Cámara de Diputados. Este engendro monstruoso abarcaba gran cantidad de temas en los que no era fácil lograr un consenso entre los diversos sectores de la, entre comillas, oposición amigable, imprescindible, habida cuenta de que el oficialismo tiene pocos legisladores propios y a pesar del respaldo casi incondicional del núcleo duro del PRO. No obstante, había logrado pasar la prueba de la aprobación en general. La inflexibilidad de Milei y la falta de seriedad de todo el equipo de gobierno en la negociación de cada artículo lo llevaron a perder votaciones sobre estos que terminaron por decidir al oficialismo a pedir la vuelta a comisión del proyecto. No está claro que los improvisados gobernantes supieran qué significaba exactamente esto, que no es otra cosa que la vuelta a foja cero de todo el proyecto sin que lo ya votado quedara con validez alguna. Tampoco logró la aprobación de un solo proyecto en las sesiones extraordinarias del Congreso, a pesar de haberlas prorrogado. La ira de Milei se desató no solamente en sus insomnes jornadas en X, ex Twitter y en algunas expulsiones del gabinete, sino en acelerar y extremar la motosierra en recursos muy esenciales para la supervivencia de mandatarios provinciales.
muchos de ellos amistosos con los planes oficiales, por convicción o por necesidad, a los cuales consideró responsables decisivos del importante traspié legislativo. El pico de la sensación térmica llegó cuando el gobernador macrista de Chubut, con el apoyo prácticamente unánime de sus legislaturas y sectores sociales y el de muchísimos gobernadores de todos los signos políticos, amenazó con cortar los envíos de gas y petróleo de esa provincia, generando en horas un clima de ingobernabilidad que incentivó las dudas que muchos tienen desde el primer día de que Milei sea capaz de gobernar 4 años e inclusive hasta uno solo. El aval personal de Macri a la rebeldía patagónica era también un dato. Evidentemente, el curso de colisión, sobre todo verbal, que había elegido Milei con los gobernadores, el área de mayor poder político real de la Argentina, que menos controla en forma directa, llevaba a una escalada de agresiones institucionales cruzadas que podría haber conducido, en semanas a lo sumo, a un juicio político por parte de las cámaras del Congreso que destituyeran al presidente por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, como está previsto en la Constitución. La sucesión recaería entonces legalmente en la vicepresidenta. Desde el punto de vista real, ello solo ocurriría si ésta formara parte de un acuerdo político con gobernadores y el macrismo principalmente. Cabe señalar que desde su asunción, Villarroel se ha esmerado en cultivar relaciones con las Fuerzas Armadas y los gobernadores y ha tenido también charlas con Macri. Así las cosas, las posibilidades sobre la mesa eran una cercana destitución de Milei, que ha dado motivo de sobra para ello, faltando solo que algunos actores con suficiente poder se decidieran a empujarlo, o, en cambio, una negociación buscando un acuerdo que permita mantener la presidencia actual. El discurso de Milei en el Congreso tuvo dos aspectos centrales convergentes: la escenografía y el texto. Respecto a la primera, tal como había hecho en su asunción, Milei rompió todas las tradiciones argentinas en la materia e imitó a las norteamericanas para eventos análogos. Las cámaras de la transmisión oficial, usadas seguramente por falta de otra opción hasta por C5N, omitieron completamente imágenes de la mayor parte del recinto, ya que éstas no favorecían al relato del régimen. Así solo se enfocó, salvo fugaces tomas desde arriba, a las bancadas oficialistas y cuasi oficialistas aplaudiendo, y lo mismo con los palcos repletos de militantes liberticidas mal llamados libertarios. El hecho de que los demás legisladores no aplaudieran en absoluto, que uno de ellos se sentó dando la espalda a Milei y otros escucharan música en lugar del discurso, fue invisible para la audiencia televisiva, que fue por supuesto elevada, no solo porque se corrió el horario tradicional matutino por las 21 horas, tanto para imitar a los Estados Unidos como para aumentar el rating, que incluyó tanto a partidarios del gobierno como a detestadores que querían estar al tanto de una jornada que podía ser clave. Tampoco tuvieron cámara en el circo televisado las miles de personas que en las calles repudiaban al autócrata. El texto, si bien mantuvo la prepotencia de estilo Milei, si se tiene en cuenta que estaba siendo pronunciado en un lugar al que acababa de llamar nido de ratas y delante de funcionarios a los que calificó de soretes, estuvo llamativamente vacío de nuevas agresiones directas a los mismos interlocutores y culminado con una supuesta convocatoria a la firma de una especie de pipa de la paz, que sería un documento que ya tiene listo y terminado, o sea, no es para consensuar con nadie, y que leyó. Sí tenemos obligatoriamente que coincidir con Milei en un punto: su reproche al dictatorzuelo jujeño, ya sin cargo formal pero con poder real, que hizo mantener en la cárcel en condiciones inhumanas por 55 días a 2 personas que se habían atrevido a tuitear que era cornudo. Por supuesto, Milei no lo hizo como defensa de los derechos humanos de esas personas, sino como chicana al radicalismo que no se le doblega al extremo que él querría. Este giro discursivo hacia una suerte de diálogo a regañadientes y lleno de imposiciones y extorsiones no es el mero resultado de Milei y su mesa chica craneando una jugada magistral, como cuando intentó presentar el colapso de la ley Ómnibus como su propia táctica para desenmascarar traidores. Se trata de negociaciones que ya han comenzado y que Infobae ubicó en una reunión hecha en Salta, incluso antes del clímax Chubut-Milei entre Francos, ministro del Interior, y varios gobernadores norteños. La inmediata respuesta positiva de los gobernadores Juntos por el Cambio, más algunos como los de Córdoba y Tucumán, con matices,
a la convocatoria presidencial para el 25 de mayo, no dejan dudas de que no fueron sorprendidos por la propuesta. Hay por ahora principio de acuerdo entre Milei, un conjunto de gobernadores y obviamente Macri, para al menos negociar una gobernabilidad en común. Se trata en lo inmediato para el régimen de ganar tiempo, impidiendo, por ejemplo, votaciones que eran inminentes y que podrían llegar a hacer caer el DNU. En cambio, al dilatarse esas votaciones, el DNU sigue vigente y con él las tropelías que habilita. También pone en pausa otras iniciativas molestas para el gobierno. Milei dice que él no negocia. Sin embargo, comenzó a hacerlo con los gobernadores por detrás. Dice que tomó la, entre comillas, decisión de terminar con la pauta oficial, pero a través de la ministra Petovelo le otorgó en forma directa, sin licitación ni compulsa de precios, a una empresa del Grupo Clarín un contrato por casi 10.000 millones de pesos. O sea, la pauta bajo otro formato. Para la corrupción sí hay plata. Habló de los, entre comillas, empresarios prebendarios que apoyan este modelo porque el retorno de pagar una coima es más tentador que el desafío de competir en el mercado. Pero excluyó de tocar en la ley Ómnibus a los innumerables beneficios tributarios a la industria en Tierra del Fuego de Nicky Caputo, hermano del alma de Macri y pariente de dos funcionarios muy cercanos a Milei. Prebendas por valores que exceden a muchas de las demandas del total de las provincias. Milei había dicho antes de ese mismo sistema que es, entre comillas, una estafa a los argentinos de bien. Ahora lo convalidó. Habiendo aumentado en cerca de 4 millones el número de pobres desde la asunción de Milei, nada tuvo para proponer al respecto, excepto repetir el casi totalmente falso argumento de que todo es responsabilidad del gobierno anterior. Si una devaluación hecha por Massa por presión del FMI del 22% hizo saltar ostensiblemente la inflación y todos culparon, con razón, a ese gobierno, ¿alguien cree que la del 118% hecha por Milei después no es la principal razón de la duplicación de la inflación desde su asunción? ¿O seguimos creyendo la fake news, repetida por supuesto también esta vez, de que el déficit fiscal es la única causa de la inflación? Fake news desmentida por el 81% de los países del planeta que tienen déficit fiscal sin que la mayoría de ellos tenga problemas inflacionarios descontrolados. Y también por las experiencias argentinas de 2019 y 2020, años en los cuales a menos déficit más inflación y a la inversa. Para estos pobres, para los pacientes a los que les suspendió los medicamentos para el cáncer en una actitud claramente homicida, y para varios millones de argentinos más, beneficiarios entre comillas del gobierno entre comillas libertario, solo se refirió para pedirles, comillas, paciencia y confianza. Por primera vez desde 1983, en este evento no se mencionó la reivindicación argentina de Malvinas. En cambio, la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, reunida simultáneamente en San Vicente y las Granadinas, sí hizo una defensa unánime de los derechos argentinos sobre Malvinas. Unánime de los 33 asistentes sobre sus 34 miembros. Solo un gobierno no envió esta vez representantes, el argentino. La Argentina, a contramano de lo que ocurre en gran parte del planeta, ha entrado en un cono de tinieblas de la mano de Milei y sus acompañantes macristas. Sacarla de allí no será tarea rápida, pero para lograrlo en algún momento es menester trabajar desde ahora para construir una alternativa que tenga como programa las necesidades del pueblo. Silencio en la Casa Rosada ante la catástrofe climática de Corrientes. En la capital provincial cayeron 300 milímetros en pocas horas. No hubo pronunciación desde el gobierno nacional. Las fuertes tormentas dejaron a la ciudad de Corrientes bajo el agua. Llovieron 208 milímetros en 5 horas y el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que se mantiene el alerta por nuevas precipitaciones. El gobernador Gustavo Valdés calificó la situación como la peor catástrofe climática que vivió la ciudad. Gustavo Valdés dijo que está recorriendo la zona para monitorear el estado de los desagües y de los barrios.
El comité de crisis continúa analizando daños y planificando soluciones. Atentos a la evolución meteorológica, continuamos auxiliando a quienes lo necesitan. Mientras tanto, desde el gobierno nacional, silencio. No hubo anuncios de envío de ayuda. Las lluvias y las ráfagas de viento causaron anegamiento de las calles e inundaciones. También hubo daños, se volaron techos, cayeron postes. En las redes sociales circularon videos donde se puede ver el drama que atravesó la ciudad en estas últimas horas. Una madre cargando a su hijo dentro de su casa con el agua a la altura de los hombros después de perder todo. También niños en el interior de su vivienda, sentados arriba de una mesa, a pocos centímetros de ser alcanzados por el agua. En ambos casos, también una cantidad de artículos del hogar flotando dentro de las casas. Valdés es un gobernador cercano a Javier Milei. Unos días atrás el presidente visitó la provincia de Corrientes para celebrar un nuevo aniversario del Club de la Libertad. No fue una visita oficial, el jefe de Estado fue recibido con trompetas en el aeropuerto. El recibimiento no fue casual, porque Milei le había girado horas antes al gobernador radical un ATN de 1.000 millones de pesos que gastó una fortuna para contratar a la bailarina Lourdes Sánchez y pagó la transmisión del carnaval correntino. Desde la Municipalidad de Corrientes emitieron un comunicado en el que aseguraron que se trató de la peor catástrofe natural desde que existen registros oficiales. El subsecretario de Riesgos y Catástrofes, José Ruiz, dijo: es como descargar un tanque de 500 litros en una bacha de cocina de una vez. Claramente va a colapsar. Desde las 4 hasta las 9 de la mañana se registró el peor momento de esta tormenta. Es muchísima cantidad de agua. Además, según las estadísticas, en marzo suelen caer 155 milímetros y esta vez llovieron 208 milímetros. Muy bien, sí. Ahí, a ver, y está el programa, porque lo tenemos guardado en nuestro canal de YouTube, acá Prohibido Olvidar, que está para el que lo quiera visitar. Creo que habrá sido en julio o agosto del año pasado, Sí. en que yo dije, Sí. se vienen las inundaciones. Sí. Ahora, ¿por qué dije eso? Porque soy médico brujo, porque, a ver, señores, estaba anunciado el fenómeno del Niño, y yo les dije, y lo dije en este mismo micrófono, Sí. se vienen las inundaciones. A ver, lo de Corrientes, mi mamá es correntina, era correntina. Las inundaciones no son algo nuevo. Viven entre ríos, es la Mesopotamia. No, a ver, que se inunde 1,10 m, que se inunde 1,05 m, para acaso da lo mismo. Ahora, esto primero, no es sorpresivo. Esto no es sorpresivo. Lo dijimos desde los micrófonos, los humildes micrófonos desde esta radio. A ver, ojalá uno tuviera todo el día, no tuviera que trabajar para dedicarse a este tipo de cosas, pero era nada más que leer los informes del INTA, los informes del Servicio Meteorológico Nacional, los servicios meteorológicos internacionales, De Brasil. Todos anunciaban esto. Acá no hay, ¡ay, que se cayó el lago en una bacha! Dejémonos de embromar. Es más, y se va a seguir profundizando, va a seguir aumentando. Estamos en los efectos
del ciclo del Niño. Como el año pasado tuvimos sequía, este año vamos a tener inundaciones. Así que la cuestión de la sorpresa está en un programa nuestro, lo voy a buscar para precisarle la fecha. Pero fue en agosto, en octubre del año pasado. Sí, más o menos por esa fecha. Más o porque menos vos fue por esa dijiste, fecha. el agua baja, El agua baja. o sea que va a haber inundaciones. ¿Por qué? Porque el ciclo, de hecho, ¿cuál fue el problema de la cuestión energética el año pasado? Que las hidroeléctricas estaban sin agua. Ahora las hidroeléctricas están largando chispas porque claro, les sobra agua. Pero esto, bajo ningún punto de vista, es, a ver, yo no voy a pedir que paren el agua, pero vos ya tenés que tener algo previsto. Exactamente. Vos sabías que aparte del carnaval iban a venir las inundaciones. Ahora, Era obligación, es obligación del gobernador saberlo esto. a ver, era leerlo diario nada más. A ver, vos vivís en la Mesopotamia, a ver cómo viene el régimen de los ríos. Y aparte, esto no era una información secreta, me apareció a mí en el celular. Entonces, esta idea de que, ay, la sorpresa, se cayó el agua en la bacha, no, no es así. Es imprevisión, y la imprevisión se ve en que andaba una mujer con el agua hasta los hombros y con el chico en los hombros. Ojo, ella no tenía obligación de saber. No, no, pero sí tiene obligación de saber las autoridades. El gobierno nacional, el Sí. intendente de Corrientes, el gobernador de Corrientes y el presidente de la República y el ministro del Interior y la ministra Petrovelo sí tienen la obligación de saberlo, porque aparte, porque vos fíjate, ellos ahora se dedican a cerrar organismos estatales. Claro. Ahora tampoco les da bola, porque esta información yo la leí de Telam. Que es, uno encuentra la información y después eso sirve de punta para seguir buscando y comparando con los demás servicios informativos locales e internacionales. El otro organismo público que planteó esto fue el INTA. El INTA todos los años te habla cómo va a ser el régimen. El INTA no es como el Servicio Meteorológico Nacional que te habla de si va a llover el sábado, que es lo más difícil. Lo que te habla tanto el Servicio Meteorológico como el INTA son del régimen de lluvia y eso es muy exacto. Difícilmente se equivocan. Por ahí se equivocan en si el sábado va a llover a la tarde, a la noche o al mediodía y termina no lloviendo, o lloviendo el domingo. Ahí hay margen de error, pero no en lo que es el régimen anual de secas y lluvias. Y, a ver, las cosas que hubiéramos dicho de Fernández Y sí. o de Macri, Si le hubiera pasado a Fernández. porque, Acá a ver, dijo no, nada, porque no solamente que hubo inundaciones, hubo incendios en el sur. El gobierno nacional desapareció. Sí. Las cosas que dijimos de Macri también por esto, las cosas que se dijeron de Macri por el tema de los incendios, las cosas que se dijeron después de Fernández. A ver, evidentemente no hay un reclamo social. Y en eso no tenemos que hacer cargo todo, porque, a ver, no es Milei nada más, somos todos. Y la oposición es también cómo evaluamos este tipo de cosas. Y hubo incendios en el sur, la provincia desapareció. Hubo inundaciones en Bahía Blanca. Sí. Arréglensela como fue en avión disfrazado de militar a decir que se la arreglen como puedan. Sí, sí, sí. Y acá ya directamente no hablaron. No, ya no dijeron nada. Habló el intendente de Corrientes diciendo se cayó el agua sobre la bacha. No sé qué me querés decir con eso. Lo que sí, vos ya tendría que haber tenido un sistema. Yo no voy a decir para la lluvia. No la va a parar la lluvia, ni va a parar inundaciones.
pero vos ya tenés que tener armado algunas cosas como para evitar los saqueos que hubo, porque vos ya eso lo tenés que tener previsto, Sí, sí. y para que no ande una mujer con los chicos en los hombros, ya estar evacuada por lo menos 12 horas antes. 12 horas antes. Mirá lo que te pido, ¿eh? No te pido ni grande obra ni nada, sino, mire señora, se viene el agua. Agarre lo que tenga, ponga lo que tenga en el techo, lo demás lo perdió, mala suerte. Ah, y olvídate que va a haber ayuda para solucionar el tema de los inundados. Que aparte de no tener nada, lo poco que tienen lo perdieron. Porque también algo de lo que se votó, recordemos. Si bien Milei mintió en muchos aspectos, pero él planteó como la justicia social como una aberración. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? No va a hacer nada. Es sencillamente, ¿por qué? Porque él cree que el gobierno es no hacer nada. Él lo cree eso, ¿eh? El Estado no está para hacer esas cosas, la tiene que hacer otro, los particulares. Bueno, es lo que se votó también, ¿eh? Muy bien. Con un operativo policial, el gobierno cerró Telam y licenció a todos los trabajadores. El gobierno dio de baja la página y el interventor Diego Chaer informó por mail a los empleados que quedan dispensados por una semana de ir a trabajar. Afirman que no pueden cerrarla sin permiso del Congreso. 2 días después de su discurso en el Congreso, Milei empezó a cumplir su amenaza de cerrar Telam. El gobierno dio de baja todos los servicios de la agencia de noticias y licenció a todos sus trabajadores. La decisión fue informada por el interventor de los medios públicos, Diego Chaer, por mail esta madrugada a los empleados de Telam, que son alrededor de 700 en todo el país. Al mismo tiempo, el gobierno también bajó la web de Telam, el servicio de cables y fotos que abonan cientos de medios de todo el país y el archivo fotográfico. No sé si había necesidad de bajar todo esto, por ejemplo, el archivo fotográfico, porque eso se pierde, ¿no es cierto, Pablo? Hay algo que todavía no, que son algunas broncas que me he tomado yo porque tenemos años de notas y cosas así, y en eso hago el reconocimiento a Cazador de Noticias, porque hay notas publicadas de hace más de 10 años. Sin embargo, en otros portales están dados de baja, que es la diferencia con los gráficos, ¿no? Como los diarios, que hay un archivo. Está bien, no son muy accesibles porque hay que ir al papel, pero por lo menos están. A ver, el archivo periodístico es documentación. Claro. Es documentación pública. Claro. Ahí hay datos, hay puede uno decir fotografías, pero hay hechos registrados, porque entre otras cosas el periodismo es registro, para eso está, que es como si me dijeran mañana borramos todas las historias clínicas de todos los pacientes de los hospitales. Claro, exactamente. Es un verdadero disparate, Claro. porque hay discursos, hay hechos que ocurrieron, que quedan registrados en la web. Que vos me digas, querés cerrar Telam, la querés privatizar, prender fuego, bueno, bárbaro. Decime qué vas a hacer con esos archivos. Lo vas a poner en otro tipo de web, en un tipo blog,
Porque lo que no se puede perder es como que me digan que Porque el es archivo, parte de la historia. vamos a prenderle fuego al Archivo General de la Nación. Claro, claro. Digamos, nunca se ha legislado sobre eso, qué hacer con ese archivo, porque no se puede perder. A ver, si usted va, por ejemplo, de los viejos diarios argentinos, usted va a ver incluso de La Vanguardia, ahí están conservadas todas las publicaciones. El caso de Clarín, La Nación, están los registros de la historia argentina. Claro. Independientemente que te guste Clarín o La Nación, son dos cosas distintas, Sí, pero sí. está el registro, que eso por lo común es lo que va a la Biblioteca Nacional con respecto al tema de los libros. Hay que ver qué es, alguien se tendría que preocupar, especialmente los legisladores, sobre el tema de esos registros. Que no pase eso. ¿A dónde van a parar? Porque no es cuestión de borrarlo. No, es verdaderamente un disparate, porque, a ver, incluso la justicia muchas veces, fundamento legislativo, mucho tiene que ver con cosas relacionadas con el registro histórico que pone la prensa. La prensa se maneja en manera digital. Bueno, bárbaro, veamos cómo hacemos para que, yo me imagino, don Florencio Aldre, que tiene, en el Museo de Mar del Plata están los ejemplares del diario La Capital, y yo me imagino que me decís, ¿qué hacemos con este papel? Porque no lo vendemos y hacemos unos mangos. No, son los registros de la historia de Mar del Plata, lo que está en La Capital, del viejo diario El Atlántico, de otras publicaciones que hubo en Mar del Plata, porque son, en definitiva, si no, por ejemplo, si no fuera por los registros históricos, por ejemplo, en Mar del Plata, quedaría en el olvido, nunca sabríamos qué pasó con, por ejemplo, con el Bristol Center, que empezaron a los tiros en el Consejo Deliberante. Se me ocurre ese dato, pero en realidad, más allá de lo de Telam, alguien se tendría que fijar sobre los registros históricos. Y en eso hago una mención a Cazador de Noticias, que mantiene por lo menos más de una década seguro, y es mucho más, todos los registros de las distintas notas y distintas publicaciones que se hizo en el diario digital. Milei también amenaza con cerrar la televisión pública y utilizar el mismo método de poner una placa anunciando la medida. Bueno, esperemos que no pase lo mismo que con Telam en la televisión pública. Veo que la oposición, muchas veces, como decís vos, en este caso, no está haciendo lo que corresponde como oposición. Bueno, en la previa de su discurso ante la Asamblea Legislativa, corrió el rumor en la Casa Rosada que se anunciaría el cierre de la televisión pública, pero solo se habló de Telam. En conferencia de prensa, el vocero Manuel Adorni, quien dijo: saluden a Telam que se va. Bueno, este funcionario confirmó el cierre de la agencia y lo justificó con el supuesto de que en este año estimaban que daría pérdidas por 20.000 millones de pesos. Lo cual yo no sé si está comprobado esto. Los bomberos dan pérdida, entonces. Claro. La policía da pérdida.
A ver, vos tenés la obligación de brindar ciertos servicios. Sí. Entonces, a ver, las salas municipales dan pérdida, cerremos las salas municipales, quedémonos sin bomberos, Claro. quedémonos sin policía, sin médico, porque, a ver, vos tenés que prestar servicio. El Estado también es prestar servicio. Y entre ellos, como decíamos, en este caso, el registro oficial de noticias, la plataforma de noticias oficial. Son parte de los servicios. Ahora, si vos decís, bueno, esto da pérdida, bueno, también te da pérdida a los hospitales, te da pérdida a los bomberos, te dan pérdida a los militares, te dan pérdida a todo lo que es del Estado. ¿O acaso la fragata Libertad funciona como barco mercante? ¿Qué ganancia te da la fragata Libertad? No te da ninguna ganancia. Es un servicio que tenés que dar. Ahí es donde se justifica. Porque, uno dirá, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Sí, tiene que ver, porque son servicios que está dando el Estado. Claro, son cosas de Son cosas servicios esenciales de los que se tiene que ocupar el Estado. Como se tiene que, de la misma forma que se tiene que preocupar por mantener la fragata Libertad, se tiene que preocupar por los medios de difusión. Que esté bien, mal administrado, es otro cantar. Administrenlo bien, en todo caso. Pero no podemos empezar a cerrar servicio con el criterio de que da gasto. Porque justamente vos estás para dar servicio, si no, es como que el intendente te diga, mire, no vamos a barrer más la calle porque da gasto. Porque da Y pérdida. de hecho, la recolección de residuos y el barrido es el contrato más caro de la municipalidad, que no le da ninguna ganancia. Ahora, lindo sería que el intendente diga, no, mire, esto da pérdida. Y sí, porque estás prestando un servicio. Para eso te pagan las tasas municipales. Muy bien. Bueno, entonces resulta ser que el gobierno cerró Telam porque aparentemente, porque acá no hay ningún balance, da pérdidas. No, es que, a ver, el concepto de pérdida, si vos tenés que dar un servicio por el que te están pagando en forma de impuesto, no es un boliche el Estado. ¿De dónde va a dar ganancias el Estado? El Estado recauda y administra como si fuera un consorcio y da los distintos servicios. El de, la Fuerza Aérea, ¿qué beneficio, le va a pedir que lleven pasajeros en los Pucará para que den ganancia? No, están para cumplir un servicio. Y lo mismo sucede con el caso de Telam. Están para dar servicios que son importantes. Por eso digo, si está bien o mal administrado, bueno, será cuestión de administrarlo bien. Pero me parece que todo va por otro lado, tiene que ver más con el discurso bobo de que achicamos el Estado y cierra Telam. Porque, a ver, yo pregunto si mañana, ahora con el Telam cerrado, si mañana los jubilados van a cobrar mal, los médicos van a cobrar mal. Todo para llenar las redes. No tienen ninguna capacidad legal para cerrar Telam sin pasar por el Congreso, dijo el titular del CIPREVA, Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Agustín Lecci. Es que la agencia fue creada por un decreto que establece que la liquidación de la sociedad solo podrá ser resuelta por el Poder Ejecutivo Nacional previa autorización legislativa. Hasta ahora no hay ninguna resolución o decreto del gobierno para avanzar en el cierre. Algunos plantean
que Milei se apoya en el DNU. Y la verdad que no. El DNU en ningún lado habla sobre las futuras sociedades de Estado, pero no el DNU tampoco lo cubre como para suplir a las legislaturas, al Congreso Nacional en este caso, para la liquidación de una sociedad de Estado. Hay que tener en cuenta esto: una sociedad de Estado, el estatuto, por ejemplo, se acuerda y se vota en el Congreso de la Nación. ¿Por qué? Porque el dueño es el Estado y lo que representa el Estado, que son los legisladores, porque es lo que nos representa a todos, tiene que ser ellos lo que liquidan, porque el Estado es el dueño, no el presidente, no el ejecutivo, sino el conjunto del Estado. El cierre y privatización de los medios públicos fue una reiterada promesa de campaña del presidente Milei. Muy bien, dejamos acá. Y Pablo, ¿la depresión es un hecho? Esto un poco lo hablamos la semana pasada, y acá hay que hacer una diferenciación grande, lo que es recesión y lo que es depresión. A ver, recesión, la verdad que la recesión en la Argentina ya es bastante larga, ya viene de los tiempos de Cristina, que el país no crece. Ese es un país recesivo. ¿Por qué? Porque no crece acompañando el crecimiento demográfico. Como dijimos, todos los días se incorpora una persona, por lo menos una, por decir un número, es mucho más, ¿no? Pero siempre, todos los días se incorpora gente al mercado laboral, y si el país no crece, esa gente no tiene lugar. Más aún si quieren, y todavía siguen alargando la edad jubilatoria, cada vez va a haber menos lugar. Pero en definitiva, esa sería por ahí una definición comprensible de lo que es recesión. Algunos pensaban que peor no se podía estar, y la verdad es que siempre se puede estar peor. Siempre se puede estar peor. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Y en economía, estar peor que la recesión, estar peor que la inflación, es estar peor con la depresión. La depresión no es no crecimiento, sino es la destrucción de lo que ya está instalado. Y peor que eso todavía, digamos, y después de la depresión no se puede estar peor. Sí, se puede estar peor. Se puede estar con depresión y con inflación descontrolada. Hay un informe muy interesante de CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. La mayoría de los sectores industriales se están apoyando a Milei, que son los que están más involucrados con con la exportación, o el caso de Paulo Roca, que le dieron YPF, entonces más vale que va a estar de acuerdo con el gobierno. Estoy hablando de Techín. Y de los exportadores, que en definitiva, si los argentinos no pueden comprar, incluso hasta mejor, porque venden al extranjero y se hacen de divisas. Entonces no tienen motivo para bajar los precios, ni para vender los medicamentos más baratos, porque igual lo venden afuera, ¿no? Así que no les genera ningún problema a esos sectores, todo lo contrario. No tienen la obligación de mantener saldos exportables, todo es exportable. Entonces, si la vaca, el churrasco no te lo comes vos porque no te alcanza la plata, a los chinos sí le alcanza la plata y se lo llevan ellos, el churrasco. Como para hablar sencillo y claro. El informe de CAME,
Y ahí un poco me voy a entrar al tema clásico de Prohibido Olvidar, que es el tema energético, pero hay que hacer una previa a esto. Habla de la actividad industrial que se desploma en un 30% anual. Esto, que es lo que habíamos dicho en programas anteriores, que esto también está relacionado con las exportaciones. ¿Por qué? Porque si la Argentina no se desarrolla industrialmente, y dado que hasta ahora no ha demostrado, se hacen proyecciones, cosas, yo nada de eso lo he visto, no hay en el plano real algo que indique que somos la gran país petrolero. Me parece que toda macana, porque si fuéramos un país petrolero ya hubiéramos tenido pozos de petróleo hasta en la Plaza San Martín. Si para que se produzca petróleo el Estado argentino tiene que dar subsidio, entonces quiere decir que si bien hay petróleo, es muy caro y muy difícil de sacar, por lo tanto poco económico. Pero la caída de la industria lo que permite que lo poco que producimos se pueda exportar y generar divisa que después no queda en el país, porque de hecho se derogaron ya en el gobierno de Massa, con Massa como ministro de Economía y Flavia Rollón, que después integró este gobierno, que después se fue porque no sabemos qué pasó. Le había sacado las retenciones a las petroleras extranjeras, y de hecho depende de la cotización del crudo internacional, pero las provincias reciben como regalía no más del 18%, es decir, que el resto se lo llevan las empresas extranjeras, porque son las administradoras de la producción, son las dueñas de la producción. Así está establecido en la reforma de la ley de hidrocarburos del 2014. Los dueños de la producción son las petroleras extranjeras. ¿Y por qué digo las petroleras extranjeras? Porque en la misma ley establece que ninguna petrolera estatal, nacional o provincial puede explorar o explotar sola el petróleo de nuestro territorio. Una maravilla. Entonces, esta caída de la actividad industrial no nos tiene que llamar la atención. Si lo que se busca es no gastar la energía acá para venderla. CAME nos habla de un 30% de la caída interanual, que en un párrafo dice: la producción industrial manufacturera PYME comenzó el año con una fuerte caída. Cuando dice comenzó el año ya estamos hablando de Milei, al registrar en enero un retroceso del 30%, enero un 30%. Cuando cae, digamos, no es que acá el problema es que no se crece, lo que se venía produciendo cayó, ya estamos hablando de depresión, ya estamos hablando de algo que teníamos y ya no lo tenemos, de algo que se hacía y ya no lo hacíamos. El índice de producción industrial PYME, el IPIP, reveló que durante el primer mes del año las empresas operaron con un 70,8% de la capacidad instalada, mostrando un declive del 2,3 puntos porcentuales frente a diciembre. Esto es lo que decíamos sobre Alberto Fernández, que decía que aumentó la producción. La verdad no es cierto. Lo que sí es cierto, que después de la pandemia lo que hace Fernández es recuperar capacidad instalada. Llegó hasta el 75-78%, ahora está en un 70%, cayó un 2,3% desde diciembre. Esto es Milei. En
En la caída, por ejemplo, en el rendimiento de cada sector, el informe de CAME habla de un 22% anual en alimentos y bebidas. Es decir, la gente dejó de comer. ¿Se entiende esto? ¿Cómo es que el gobierno la gente dejó de comer? Indumentaria textil, el rubro 18,2 anual. Los chicos dejaron de crecer, la gente se dedicó al naturismo. Maderas y muebles, 30,6 anual. Todo esto de diciembre a enero. Esto no es Fernández, esto ya es Milei. Sí. Metálicos, maquinarias, equipos, materiales de transporte, 34,8. Productos químicos y plástico, 35,6. Papel, cartón, edición e imprenta, 41,7. Esto, y un poco lo engancho acá, seguramente el viernes en Casi Sábado vamos a seguir avanzando esto, o para el próximo miércoles en Prohibido Olvidar. ¿Qué hacen los países desarrollados para generar crecimiento económico en sus países? Le hablo de dos casos, de China y Estados Unidos. ¿Qué es lo que le ofrecen a las industrias, especialmente a las alemanas, que se están retirando de Europa, se están yendo a Norteamérica y a China? ¿Qué le ofrecen estos gobiernos? Le ofrecen energía abundante y barata. Nosotros se la estamos encareciendo todas las semanas, todos los meses. Encima, encareciéndonos a nosotros. Es decir, el valor estratégico de la energía, no es que con la energía vos solucionaste todo. Ahora, sin eso no podés avanzar. Esto hay que tenerlo en claro. Porque, ¿qué es lo que se habla? Vamos a sufrir, vamos a empobrecernos al máximo para que así podemos terminar con el cepo y con eso van a venir las inversiones. No, señores. Las inversiones van a China, van a Estados Unidos, va a la India, que creció un 6,5 el año pasado. Un 6,5. Van a Vietnam, van a en distintos lugares de Oriente, donde le ofrecen energía, básicamente le ofrecen energía barata y abundante. Nosotros tenemos para desarrollar una industria nacional, tenemos para atraer inversiones. Lo que no tenemos es para hacer todo eso y exportar. Tenemos que elegir una y el otra. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos eligiendo la exportación, cuyas ganancias nada más quedan a las petroleras extranjeras. Y nosotros tenemos que cerrar nuestra propia industria para favorecer el stock exportable de esta industria, que ya hemos favorecido con subsidios, la hemos favorecido con exenciones impositivas, la hemos favorecido con el agua, la tierra y distintas cosas. Digo, estas son las cosas que me parece falta en la discusión, que acá no es solamente el tema de la emisión, acá el tema es el saqueo. La Argentina es pobre porque por un costado, como digo siempre, se van las riquezas del país. Muy bien, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas. Nos despedimos como siempre con un tema musical. Vamos a escuchar a Los Ángeles Azules, ¿Cómo te voy a olvidar? Saludos para todos.